Un gusto para mí estar con ustedes. Buen día. ¿Cómo andas, Osvaldo? ¿Todo bien? Todo bien. Corriendo, ¿no? Con estos vaivenes de la economía latinoamericana y la Argentina en un momento muy particular, ¿no? Sí, lamentablemente cuando suceden este tipo de eventos así de crisis, nos volvemos vedette los economistas, y la verdad Sí. es que lo ideal sería que pudiéramos tener más tiempo para Sí, hablar otras cosas y no estar tanto claro. tiempo en Estos crisis. acontecimientos nos sobrepasan, y más a ustedes todavía, ¿no? Sí, no, la verdad es que tenemos mucha demanda. Obviamente la gente busca respuestas sobre la incertidumbre sobre el futuro Ajá. para poder, uno entiende, ¿no? Posicionarse ante eso, defender sus ahorros lo mejor posible Ajá. y bueno, y tratar de surfear la ola como se pueda. En definitiva, tratar de saber dónde estamos parados, ¿no? Porque la desorientación que hay y la poca señal que emite el gobierno en estos momentos, la verdad que es muy preocupante. Sí, lo que uno observa es que tenemos en este momento un gobierno que tiene bastantes pocos instrumentos para poder pilotear esta situación en la Argentina. El que tiene por ahí los instrumentos mayores hoy es el Banco Central, Sí. pero no tanto el gobierno, porque lo que hacen en general los gobiernos, más allá de medidas de alivios como la que se han tomado para algunos sectores que son más vulnerables en estos momentos, tarda tiempo, o sea, tarda meses en observarse sus efectos, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy todo el mundo para ese tipo de medidas y ver si se van a hacer, lo que hacen es mirar a quién sacó más votos en las PASO, ¿no? Si vos tenés bonos de la Argentina, por ejemplo, todo el mundo dice, pero ¿cómo? Tenemos un gobierno y resulta que todo el mundo mira, más allá de que diga este gobierno que va a pagar los bonos, todo el mundo mira a ver qué está diciendo el otro, y obvio, porque si es verdad, se confirma en octubre, los resultados de las PASO, el que te va a pagar tus bonos, va a ser Alberto Fernández, no Mauricio Macri. ¿A quién vas a mirar, no? Entonces, tiene toda la lógica del mundo y los inversores, los ahorristas, todos están esperando señales que le brinden tranquilidad sobre sus ahorros e inversiones en la Argentina después de un 10 de diciembre en el que él pueda estar gestionando este país. Claro. Ahora vos fíjate que estas dudas que van surgiendo a partir de una industria financiera que en un principio decían, por lo menos hace un par de años atrás, que se estaba preparando para el éxito y terminó con su peor versión regulada del 2015 a esta parte, ¿no? O sea, han pasado estos años y estamos en este 2019 con un drama tremendo y con una incertidumbre cada día mayor. Sí, porque lamentablemente, y eso también le cabe digamos, a Alberto Fernández y al frente de todos. Como que todos cooperan para que esto se complique cada día un poquito más. No, es que todos quieren que las cosas se resuelvan mágicamente, ¿no? Entonces los argentinos y sobre todo nuestros políticos y nuestros economistas están viendo a ver qué milagrería uno puede hacer, incluso qué milagrería puede copiar, y si no milagrería, bueno, inventamos milagrerías como esto de el milagro de los portugueses. Claro. El milagro de los portugueses fue ponerse manos a la obra y poner sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces vos cuando conocés lo que es el milagro portugués decís, bueno, acá no hubo nada de milagro, acá hubo mucho esfuerzo, sacrificio de los portugueses para salir adelante, más allá de que pueda criticar algunas medidas que se tomaron, pero la realidad de la Argentina es esa. Fíjate que cómo viene, por qué tenemos tantas crisis recurrentes, eso es lo que tenemos que... Eso es lo más llamativo, ¿no? Porque terminar con un dólar, como estamos en estos tiempos, casi a 57, 50, 58 mangos, con un riesgo país de 2,172, y con una falta de claridad de qué es lo que va a pasar, produce un stand-by tan pronunciado, tan violento, que la gran mayoría de la gente no sabe para dónde disparar. Y bueno, pero es que no, yo creo que es muy difícil que superemos esta realidad de crisis tras crisis y de decadencia, por lo tanto permanente, si no identificamos los problemas, ¿no? Fíjate que no es que es la primera vez que tenemos una crisis, sino ya estamos curtidos, historia, ¿no? Entonces, a partir de allí vos tenés que ver, finales del 2001 llegamos a
por no resolver los problemas de fondo de la Argentina, llegamos con unos resultados desastrosos que ya no se podían sustentar, sí, y por lo tanto tuvimos una crisis que básicamente, para que la gente lo entienda, y es lo que vivió aquel que vivió el 2002, es llevar a los argentinos al mínimo de pobreza, al máximo de pobreza posible, para licuar esos resultados espantosos sin tener que resolver los problemas de fondo. Cuando ya pasó, ya caímos a tal nivel de pobreza los argentinos que bueno, ya como que se licuaron todos esos resultados desastrosos, con nuestra pobreza lamentablemente, sí, empieza a subir, todas las economías empiezan a recuperarse, en vez de decir, bueno, ahora en la recuperación hagamos las reformas estructurales, resolvamos los problemas profundos de la Argentina, no, los empeoramos. Y así llegamos al 2015 con de nuevo una situación que no era sustentable, unos resultados desastrosos que iban a caer de Maduro por sí solos, y con un gobierno que asume diciendo, bueno, lo vamos a resolver. Y de vuelta con la historia de resolverlo mágicamente, con esto que se llamó gradualismo, que no fue nada, porque hicieron muy poco. Se crecieron por ahí Mandrake, viste, que sacaban conejos de la galera y esto se iba a ir solucionando, pero la cosa no es así, viste, no se puede apostar a eso. Exactamente, hay una cierta idea de que vos, dejando los problemas y no empeorándolos, aunque sea, se van a resolver solos. Y otra idea absurda, que es que con crecimiento en el tiempo se van a ir diluyendo. Claro. ¿Y por qué es absurda eso? Y se demostró con esta gestión, lamentablemente, que es cierto que le heredó los resultados desastrosos, pero si no resolvés los problemas, lo que va a pasar es que se te va a caer de Maduro a vos el resultado desastroso, que es lo que nos está pasando. Ahora, ¿por qué? Porque esto es muy bueno que lo entienda, yo creo, cualquiera que esté el 10 de diciembre en la Casa Rosada, para evitarnos que ir a una crisis como la del 2002 o peor. Lo que tiene que entender es que es imposible, ¿sí? Sería mágico, ahí sí que habría un milagro, y no todos los milagros que por ahí andan inventando por ahí, ¿sí? Que la Argentina saliera sin resolver los problemas de fondo, porque esto es como si vos tuvieras un corredor de maratón, ¿no? Entonces vos vas al lado en una moto con un montón de piedras atrás, y en una mochila le vas echando piedras, ¿no? Bueno, eso es lo que venimos haciendo los argentinos. Al rato ves que el tipo camina, apenas decía que venía corriendo, porque ya le metiste demasiada piedra, al rato el tipo gatea, y al rato el tipo se hace rato, y al rato le pusiste una piedra más. Es imposible que pueda seguir, claro. Exacto, ahora todo el mundo dice, bueno, no, ¿y ahora qué hay que hacer? Y no, pero esto se resuelve con que este tipo corra. ¿Cómo? Ahora, este tipo no va a correr hasta que no le saque la piedra. ¿Qué parte te perdiste? Es lo que hicieron todos los países que salieron de una crisis. Le sacaron las piedras de encima y el tipo empezó a correr de vuelta, ¿entendés? Ahora, con una inflación anual en la Argentina, puntualmente, que es más alta que la suma total de los principales países de América, ¿cómo hacemos para salir de eso? ¿No? Porque acá viene lo terrorífico, todo esto que nadie lo plantea como debe ser, ¿no? Sumemos toda, digamos, la deuda que tienen en este caso los países de Latinoamérica, y la inflación los supera anualmente a la totalidad de lo que pasa en la Argentina. ¿Cómo se puede entender esto? Porque es algo, viste, que uno no termina de comprenderlo. ¿Cómo llegamos a esta situación? Siendo los supuestos, otrora uno de los grandes graneros del mundo. Lamentablemente eso entra dentro de lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? De lo que son las recetas mágicas. La verdad es que si vos ves Sudamérica nada más, hay solo 2 países en los cuales la inflación es de más de un dígito. Uno es Venezuela, tiene 10 millones de % de inflación, así como lo escuchan, y nosotros que ya andamos por 55% de inflación. Todos los demás tienen un dígito de inflación, excepto Uruguay, que tiene algo así como 8 o 9. La realidad es que todos los demás tienen menos del 6% de inflación anual. Claro. Bueno, o sea, tan difícil no es. Lo que dijo en su momento Macri, que hoy todo el mundo lo carga, la verdad es que tan difícil no es, porque si todo el mundo lo puede hacer, ¿por qué vos no lo podés hacer? Simplemente... Ahora, ¿qué pasa? Justamente eso, no lo quieren hacer, no lo pueden hacer, no lo dejan hacer. ¿Por dónde viene el tema, este conflicto que tenemos con esta cuestión? Todos los países que han logrado llevar la inflación a un dígito, lo que tienen clarísimo sus políticos y sus economistas es que la principal función del Banco Central es garantizarle una moneda estable a sus ciudadanos. Esa es la diferencia. En cambio acá
la principal función para la mayoría, gran mayoría lamentablemente de nuestros economistas y para casi todos nuestros políticos del Banco Central, sí, es licuar los problemas que generan, o los resultados desastrosos que generan no resolver los problemas de fondo, porque a nuestros políticos eso les significa un costo sí, en términos de votos y nadie lo quiere hacer. Entonces, sí, ponemos el Banco Central en función de eso, con lo cual, cuando vos emitís mucho lo que estás haciendo para financiar un gobierno, por ejemplo, lo que estás haciendo en definitiva es depreciar, sacarle poder adquisitivo a la moneda que tenemos en el bolsillo en la que cobramos un sueldo. O sea, nos está sacando poder adquisitivo que después se lo transferís al gobierno para que pueda seguir gastando y despilfarrando todo lo que quiere. Entonces, sí. obviamente, si esa es la prioridad del Banco Central, la prioridad del Banco Central es cobrarnos un impuesto que se llama inflación, sacarnos poder adquisitivo de nuestro salario y de nuestro bolsillo, y obviamente financiar al gobierno. Ahora, si no es la prioridad si fuera claramente darnos una moneda estable y confiable, lo que haría es, le diría al gobierno, arréglense solitos, ¿sí? Y yo voy a emitir lo que la gente quiera, y nada más, para que tengamos inflación como cualquier país civilizado de la Tierra, y no estemos cada vez más cerca de Venezuela. Pero bueno, lamentablemente, yo creo que una de dos, o adoptamos, como proponen algunos, una moneda extranjera, que puede ser el dólar, y chao, nos olvidamos de nuestros economistas. ¿Podríamos, vos pensás que podríamos llegar a eso, adoptar una moneda extranjera en estas circunstancias, a esta altura del partido? ¿Esa puede ser una solución o...? A ver, fíjate, ¿cuál fue el único periodo de tu vida que viviste sin inflación? Sí. La convertibilidad. La convertibilidad básicamente fue después de una hiperinflación, que es cuando la gente repudia una moneda, porque se cansó de que lo estafen durante décadas con la moneda local que tiene en el bolsillo en la que cobra el sueldo, repudia la moneda, que no la quiere más, eso quiere decir que la moneda pasa a valer cero. Y por eso los precios, medidos en ese metro que pasa a ser cero, suben infinito. Eso es una hiperinflación, eso es lo que nos pasó en 1989, nos pasó de vuelta en 1990. Cuando íbamos a la tercera hiperinflación, lo único que hizo Cavallo es dijo, tengo la cantidad de dólares suficiente como para cerrar el Banco Central. Pero claramente si cierro el Banco Central y digo, bueno, a ver, se acabó el peso y pongo los dólares, me queman en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Entonces, si le ocurre esto es la convertibilidad, que fue darnos un vale por un dólar que nos guardaban en el Banco Central, y por eso es que empezamos a demandar de vuelta pesos. En ese momento había australes, pero después le sacamos 4 ceros, eran 10.000 australes un dólar, le sacamos 4 ceros y fuimos a este peso que usamos hoy, ¿sí? Un peso, un dólar, y nosotros lo aceptamos porque atrás era verdad, estaba el dólar, podía cerrar en cualquier momento el Banco Central Cavallo y tenía los dólares para rescatar todos sus pasivos. Hasta el día que eliminamos la convertibilidad, eso fue una realidad. Y fíjate que lo que pasó fueron dos cosas. La primera, muy notable, se sacó el curso forzoso, o sea, no era obligatorio usar pesos, podías usar dólares. Pero está bien, pero en este contexto, ¿vos pensás que se puede dar cuando de pronto, no sé, hay CEOs o directivos de empresa, no sé, como el caso de Simón, que es uno de los directivos del grupo Sancor Seguros, que él, por ejemplo, te plantea, te lleva a otra punta de la cuestión, que de pronto, no sé, en el sector de seguros, él plantea que hay más aseguradoras que las que el país necesita. Hay en la Argentina un sistema estatal perverso, o sea, tenemos más empleados de lo que realmente se necesitan estar en las instituciones. Si no cambiamos la mentalidad, no cambiamos esta política perversa de insertar cada vez más carga al Estado, ¿no estamos siempre cometiendo los mismos errores? No, pero fíjate vos una cosa, ¿no? Que yo no soy defensor de la dolarización hoy, ¿sí? Pero la realidad de la milanesa es que nosotros, todo esto que él te dice, que es justamente un Estado que no resuelve problemas, ¿sí? Los economistas y políticos se abstienen o dicen, bueno, no es necesario resolverlo, porque supone que esos problemas puedo licuar con institución, es el Banco Central. Ahora, suponete que vos haces una dolarización, o como fue no es más viable una convertibilidad, porque al quebrar una promesa ya nadie más te cree, ¿no es cierto? Claro. Pero suponete que se pudiera hacer una dolarización hoy directamente, como lo hizo en ese momento Cavallo, que es lo que, más allá de que tenés que hacer un montón de otras cosas, ¿sí? Como ver cómo te manejas con el sistema financiero y otros temas que están relacionados, la realidad es que a partir de vos lo único que resuelve
más inflación, tener una moneda estable en la que la gente pueda confiar, no estar desesperado porque ve que sube el tipo de cambio porque se le está depreciando la moneda. Sí. Esa tranquilidad es como vos, por ejemplo, vos contratás a DiCaprio, ¿sí? A Robert De Niro, y lo pones en un escenario a hacer una gran obra, pero que tiene las 4 patas distintas. ¿Qué va a pasar con este pobre tipo? Van a estar bailoteando ahí arriba, va a ser un desastre la obra, ¿no? Sí. Ahora, yo te pongo el mejor escenario, un escenario con todo bien del mismo tamaño, lo mismo parece obra bárbara. Vos necesitas para poder hacer el resto de las cosas y resolver el resto de los problemas que nos están llevando a la pobreza en el tiempo. Ahora, si vos no lo resolvés, lo único que sí le brindaste a la gente con una dolarización es que esté tranquila con una moneda en la cual no la vas a estar estafando, sí, y vas a seguir yendo a la pobreza por no resolver los problemas. Pero se acaba esta varita mágica de los economistas argentinos que dicen, sí, no, porque yo con esta varita mágica puedo, como Harry Potter, resolver los problemas. Lo resuelve, pero no están así como ellos lo plantean, ¿sí? Claro. Pero no es seguir vendiendo humo esto, ¿no? Porque realmente muchas veces se da, es bien lo que vos planteás. O sea, plantean cosas que son inviables en este momento de la coyuntura que tiene el país, ¿no? Ahora, con respecto al tema de el envío de los nuevos millones de dólares que estaban previstos de parte del Fondo Monetario Internacional, si esto no se concreta, ¿de qué manera nos va a afectar en los próximos días, en los próximos meses? Ahí me das un pie para explicarle a la gente algo que se está diciendo de la oposición, que es mentira, falso por lo menos. Sí. Por ahí ellos lo creen, pero es falso. A ver. Una mentira es algo que vos sabés que es mentira y la decís igual, pero están profundamente equivocados. Los fondos que estuvieron viniendo del Fondo Monetario Internacional desde el momento en que se hicieron el acuerdo no son para fugar capitales, ni se usaron para fugar capitales ni un solo dólar, y lo puedo demostrar, porque cada dólar que nos asignó el fondo nos lo asignó para pagar una deuda que nadie nos quiere refinanciar, porque nosotros acordamos con el fondo porque llegamos a un momento en que perdimos la credibilidad de argentinos y extranjeros por no resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina. Obviamente, no hacer estas reformas estructurales. Obviamente, al día siguiente, si no hubiera aparecido el fondo, estábamos en default, en una crisis peor que la del 2002. Esta era la historia argentina si no aparecía el fondo. ¿Qué es lo único que dijo el fondo? Miren, para que ustedes no entren en default, tengan un tiempo para resolver los problemas, lo que yo voy a hacer es, cada dólar que venza de deuda, para que ustedes no caigan en default, yo le voy a dar ese dólar, porque como nadie se los quiere prestar, yo se los voy a dar. Entonces, cada dólar estaba asignado a un pago de deuda. ¿De qué fuga de capital de nada? Si nosotros hubiéramos destinado un solo dólar a otra cosa, estábamos en default en este momento, porque no hubiéramos pagado la deuda. Esa es la realidad de la Argentina hoy. Y este es el problema del desembolso de 5.400 millones. O sea que se especula con eso. Vamos a fugar capitales. Lo que va a pasar es que si no llegan estos 5.400 millones de dólares, antes de fin de año estamos en default. Esa es la realidad. Perfecto. Bueno, Aldo, siempre clarísimo estos conceptos y realmente nos ayudan un poco a ir descifrando lo que se está dando en el país y bueno, prepararnos para estar un poco más animados y ver por dónde le encontramos la vuelta a toda esta problemática que vivimos, ¿no? Sí, yo lo único que creo es que los argentinos tenemos que empezar a exigirles a nuestros políticos, no pónganle el nombre que quieran, que esté ahí el 10 de diciembre en la Casa Rosada. Que hablen con claridad y que realmente hagan las cosas que corresponden. Que realmente copien lo que se ha hecho en otros países del mundo para evitar estar en estas tendencias de crisis, resuelvan los problemas de fondo, hagan las reformas estructurales, no para evitar, no solamente para evitar crisis, sino que cualquiera de estos países que vos tomes, que hicieron esas reformas estructurales en los siguientes 20 años, triplicaron por lo menos el poder adquisitivo del salario de sus ciudadanos. Mirá si no es un premio. Sí, sería otro país realmente si se actuara de esa forma, ¿no? Bueno, te mando un gran abrazo, estimado Aldo Abraham. Gracias como siempre por darnos un poco más de claridad a las cosas que vivimos en el ámbito de la economía nacional. Muchas gracias a ustedes y bueno, tengan buen fin de semana. Gracias, muy amable. El doctor Aldo Abraham, uno de los grandes economistas, planteándonos un poco la realidad de lo que nos consultan todos ustedes, ¿no? Porque en las últimas horas tuvimos una invasión de muchos oyentes y televidentes que están preocupados, como todos nosotros, por lo que realmente está pasando. Y bueno, estuvimos tratando de aclarar un poco la realidad que vivimos.